les dije, de última hora, que ya ni está en última hora, ¿verdad? Se hizo noticia que un juez girara una orden de aprehensión en contra de Luis Ernesto Derbez, que ya no sé si todavía es rector o es ex rector de la UDLAP. Acuérdense que ahí entramos en dimes y diretes, que si lo quitaron, que si lo volvieron a poner, que si un juez. Hagan de cuenta que en el estado de Puebla es una pelea entre los jueces y una pelea entre entre ver quién tiene razón y quién sí y quién no. Y con esta orden de aprehensión en contra de Luis Ernesto Derbez, pues está relacionada con algo que ya habíamos platicado en este programa, que ya lo habíamos analizado, y es por la creación es por un fraude, llamémosle así, es un fraude en donde sacaron dinero de la propiedad de la Fundación Mary Stuart Jenkins y lo desviaron a través de una serie de empresas, algo que aquí también denominamos como un poco similar a la estafa maestra, pero peor porque hablamos de mucho más dinero y hablamos de un recurso que estaba destinado, etiquetado para justamente utilizarlo en la Fundación Mary Street Jenkins, y hay una serie de irregularidades que uno de los familiares detectó así como de por chiripa y fue por un correo electrónico. Entonces, vamos a ver, vamos a explicar que sí, que no, y qué tiene que ver esto, porque también acuérdense que esto se ha prestado mucho a la confusión, con uno de los principales, o el principal demandante de todo esto, que sería Guillermo Jenkins. Entonces, yo le agradezco mucho al abogado Carlos Serna que se vuelva a conectar con nosotros ahora tan noche, pero muchas gracias. ¿Cómo está, abogado? Muy bien, muchas gracias. No, el agradecido soy yo, es un privilegio estar con ustedes. Gracias. Pues, abogado, explíquenos. Un juez gira una orden de aprehensión en contra no solamente de Luis Ernesto Derbez, sino que también en contra de Mónica Ruiz Huerta, ex vicerrectora administrativa, Mario Vallejo Pérez, ex vicerrector de Finanzas y Desarrollo Institucional, Jesús Salvador Mijangos Patiño, ex director general de Asuntos Jurídicos, y también involucran a los abogados de la familia Virgilio Rincón Salas y Alejandro González Muñoz. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Eso tiene que ver con la denuncia interpuesta por su cliente o tiene que ver con otro caso? Estas denuncias en particular sí tienen que ver con lo que se ha hecho a partir de estos dimes y diretes del nuevo patronato y de que tuvieron acceso a la documentación de la universidad y por lo tanto dijéramos que no es derivado de una denuncia directa nuestra. Dentro de la introducción que hiciste ahorita, efectivamente, todo tiene un tronco matriz y todo deriva de denuncias de Guillermo Jenkins de Landa y de documentos que ha aportado Guillermo Jenkins de Landa para que todo esto que ha venido ahora sucediendo en cascada tenga como origen toda esa investigación que hizo Guillermo, que pues sí, más que chiripa de lo que comentabas del correo electrónico, pues fue una pifia de abogados, que fue su carta de presentación para un contrato de $2 millones y empezaron el cobro de esos $2 millones mandándole la información al enemigo, que desgraciadamente era mi cliente, y pues a partir de ahí un muy arduo trabajo de buscar en todos los registros públicos, desde Puebla, Aguascalientes, Barbados y Panamá. Estas órdenes de aprehensión, normalmente todos los involucrados, inclusive hasta los miembros de la Junta que en un momento dado pudieron haber presentado esta denuncia, o los miembros del nuevo patronato, al final del día todos nos acabamos enterando más por la prensa, porque se vuelve un diálogo entre el Ministerio Público y el juez, en el que de momento las partes no intervienen. En esta denuncia en particular, de todas formas, nosotros no intervenimos. Y sigue una misma línea en el sentido de que efectivamente, como dice la nota que publica esta orden de aprehensión, que fue de la forma que nosotros nos enteramos en la denuncia que nosotros presentamos también por la prensa, que se había librado orden de aprehensión en esos asuntos, sí sigue una misma línea que, por lo que leemos en la nota, hace sentido con todo un modus operandi que nosotros hemos venido detectando desde la Fundación Jenkins. No hemos tenido acceso a la documentación de la Universidad de las Américas, como sí lo han tenido estos patronos provisionales, y efectivamente dijéramos que lo que nos demuestra es que esta misma combinación de personas, lo que tiene que ver con los funcionarios, vicerrectores, directores jurídicos, el rector, están en la misma línea de la falsificación de un acta de mi cliente para poder
desviar fondos de las cuentas por cobrar, y todo lo que tiene que ver con las operaciones de empresas fantasma y todo esto está en la misma línea también de las empresas fantasma que se crearon para administrar los inmuebles de la Fundación Jenkins. De tal manera que si yo no les puedo confirmar ni el contenido de la orden, ni su existencia siquiera, todo lo que leo es total y absolutamente consistente con estas operaciones indebidas que desgraciadamente han venido realizando y que creemos que estamos ya en muy buen camino de revertir. Ahora, abogado, permítame preguntarle, estamos hablando de un caso que ya lo platicamos ampliamente en una emisión pasada, en donde son muchos millones, son varios, no son 3 pesos, son varios millones los que se desvían. Y este caso llegó hasta la mañanera, ¿no? Llegó un reportero, le hizo esta pregunta al presidente sobre si se podía involucrar. La pregunta que le hago es si usted tiene conocimiento, si la unidad de inteligencia financiera ha intervenido o ha investigado el uso de estas empresas fachada, o de qué manera se ha visto esto. Bueno, es muy interesante porque efectivamente en este caso en particular se robaron 720 millones de dólares, pero que están representados en una serie de bienes que a su vez producen mucho dinero. De tal manera que yo, para que la gente lo entienda de una manera fácil, digo que dijera que aquí se han cometido 2 tipos de delitos. El delito del saqueo en sí mismo y el segundo delito, que es un delito de ordeña, en el sentido de que si hay inmuebles que producen rentas por muchos millones de pesos al año, pues esas rentas a su vez las han estado ordeñando. En el caso de la Fundación Jenkins, por lo que leo de la nota, también hace mucho sentido, porque sí, efectivamente, operando en un edificio en el que es subsidiaria, que es de una propiedad que es subsidiaria de la Fundación Jenkins y de la cual hasta el día de hoy mi cliente es uno de los accionistas, está operando una cosa que se inventaron con el nombre de Jenkins Graduate School. Eso nosotros lo denunciamos desde el momento en que lo inauguraron hace unos 4 o 5 años. Este Graduate School es solo un nombre fachada, no sé si hayan constituido una sociedad como tal, pero desde luego no puede ser ni graduate, ni de licenciatura, ni preparatoria, porque no tiene ninguna autorización para prestar servicios educativos. Entonces le pusieron como nombre comercial, no sé si hayan creado una sociedad que se llame Jenkins Graduate School, nosotros hasta donde entendemos es solo un nombre comercial, pero que efectivamente a través de la Fundación Universidad de las Américas de Puebla, ofrece servicios de posgrado en el Distrito Federal. Eso de entrada es una infracción terrible a un convenio que se firmó con la Universidad de las Américas AC de aquí de México, porque no tienen permiso de operar más que en Puebla. Entonces, dijéramos que eso es un delito civil, es una infracción civil, pero parece ser, por lo que dicen en estas notas, que ha habido alguna especie de triangulación de recursos, de quizás en forma de algún pago de rentas por la operación de un inmueble que es de la Fundación Jenkins, y que ahí habrían estado desviando recursos de la Fundación Universidad de las Américas de Puebla, quizás en forma de pago de rentas o lo que sea, eso yo no lo sé, pero sí es muy consistente con todo este modus operandi de mover dineros en empresas en las que pueden ordeñar el dinero vía gastos de representación o sueldos o automóviles o solo Dios qué cantidad de cosas. Entonces, en la parte del saqueo en sí misma, no tiene nada que ver la unidad de inteligencia financiera. Las denuncias se presentaron sin la intervención de la unidad de inteligencia financiera. Las solicitudes de órdenes de aprehensión se hicieron sin intervención de la unidad de inteligencia financiera. Las que se libraron en Puebla tampoco ha intervenido para nada la unidad de inteligencia financiera, pero podría ser que para estas que tienen que ver no con el saqueo, sino con la ordeña, que ahí sí la unidad de inteligencia financiera pudiera tener un
un papel muy importante, en el sentido de que la unidad de inteligencia financiera puede acceder a cuentas, todos estos movimientos se hacen a través de cuentas bancarias, de emisión de facturas fantasma, de factureras, todo esto, y en esa parte específicamente de lo que tendría que ver con la parte de la ordeña, tanto de los inmuebles de la Fundación Jenkins como de cualquier desvío de dineros a través de empresas fantasma de la Fundación Universidad de las Américas de Puebla, desde luego que tendría que ver o podría intervenir si quisiera la unidad de inteligencia financiera. En nuestros asuntos, todo esto que han estado diciendo en medio, de que la familia Jenkins da la bienvenida, que la unidad de inteligencia financiera intervenga. Primera, la unidad de inteligencia financiera es investigadora y en todo caso puede hacerle recomendaciones a la fiscalía para que promueva o no denuncias, para que presente o no, abra o no carpetas, pero ni es árbitro, ni es, qué bueno que intervenga, pero nosotros no estamos atenidos a que intervenga